Bueno, estamos iniciando nuevamente en nuestro tiempo de buena noticia. Así es un gusto otra vez encontrarnos en este espacio que creo que ha sido un tiempo muy bueno para cada uno de nosotros. Siempre hemos tenido esos buenos comentarios de todos aquellos que también se encuentran con Dios, se encuentran con la palabra de Dios y con la buena noticia en este momento. Ese es el objetivo de este tiempo, ¿no? De que te puedas reunir o con tu familia o que lo hagas solo o con un amigo. No puede ser solo en este tiempo, en YouTube va a quedar. Y la idea es que con tanta noticia que nos llega a diario, con tanto que nos bombardean y tantas cosas que creemos de esas noticias, que nos Sí, angustian, que nos cargan, que nos debilitan un poco, pues escuchar una buena noticia sí que es importante, ¿no? claro, creo que alguna vez alguien me decía hay una gran necesidad de buenas noticias en medio de nuestra sociedad y creo que cuando aportamos un poquito, un granito de arena en esa buena noticia, pues se siente bien, ¿no? Creo Sí. que beneficia a muchos y empezando por nosotros mismos. Ese es el objetivo de nosotros, ¿no? A diario nosotros tenemos un devocional, un tiempo con Dios, con la palabra, y encontramos esas buenas noticias que simplemente queremos dárselas a ustedes. Y hoy tenemos un tema que le hemos titulado Que corra la voz, que corra la voz, ¿no? Ese que corra la voz es como que todo el mundo sepa, ¿no? Claro, hay algo bueno para decir, algo bueno para compartir, entonces no podemos quedarnos con eso ahí como escondido, hay que dejar que corra la voz. Que corra la voz es como que a ti te cuentan algo y te dicen, bueno, esto está dispuesto para todo el mundo, ve y dile, háblale, cuéntale. Y esa es la buena noticia de hoy. Necesitamos correr la voz. Y cuando pensaba yo en esto es que en nuestras redes sociales hoy en día se corre mucha la voz, ¿no? Usted Claro. encuentra y en el WhatsApp colocan memes, mensajes, que esto, que lo otro, que vi, que no vi, que esta persona hizo. Y muchas de ellas son mentiras. Sí, o noticias que generan bastante estrés. Mira que Sí, hoy precisamente leí algo de alguien que decía, por favor, si vas a colocar algo en cadena y me vas a como a colocar ahí, como a taguear, por decirlo así, por favor verifica que sea una verdad. claro. Porque esto lo que está generando es crisis en la gente, ¿no? Se corre la voz, pero ya hay tantas voces y hay veces que usted no sabe si esto es verdad o no es verdad, y hay muchas páginas y situaciones de las redes sociales que son para chistes, como memes que le llaman, como cosas que se hacen para molestar y gente que la toma en serio, ¿no? Sí, Y claro. pensaba yo que nosotros a veces tenemos que tener un poco de seriedad con esto y correr la voz y decir las cosas que son verdaderas. Por eso es importante que la voz que se corra o lo que nosotros digamos sea algo de verdad relevante para la vida, ¿no? Claro, igual muchas veces se hablan cosas que no aportan. Sí. Entonces, que en lugar de beneficiar o de traer, llevar algún bien a alguien, lo que hacen es hasta destruir, causar estrés, causar confusión. Entonces, creo que es importante eso, que seamos portadores de buenas noticias, que aquello que nosotros digamos realmente sea algo que aporte, que beneficie a aquellos con quienes hablamos. Y mira que muchas veces hay personas que se reúnen en familia y de pronto un día entre semana, no sé cuál, los domingos que son casi siempre para la familia, y resultan peleando porque este opinó una cosa, porque este opinó, y muchas veces no hay problemas de ellos, sino lo que dijo otro, y Sí, corrió la voz y esto se volvió, fue un conflicto de pensamientos, ¿no? sí, claro, y genera divisiones. Entonces hablábamos de la importancia de correr la voz, de hablar las cosas buenas, de las cosas, de las buenas noticias, pero qué importante hablarlas con la gente que nosotros amamos, ¿cierto? Yo no Claro. puedo cambiar ni correr la voz de pronto en todo el mundo, pero tengo gente cercana, amigos, familiares, personas con las que trabajo que necesitan escuchar en medio de la vida buenas noticias. Así Y eso es es. lo que ocurre en un pasaje del libro de Éxodo, en Sí. el capítulo 18, del 1 al 12, que más o menos de qué trata la historia. Pues ya ahí el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya habían pasado toda la situación de la persecución, habían obtenido una gran victoria, Sí. ¿sí? Y Habían salido de sí, Faraón y de todas esas cosas, ¿no? Faraón, de Egipto, habían cruzado ya el Mar Rojo, o sea, ellos estaban en ese momento ya celebrando. Sí. Ellos habían obtenido esta victoria de todo este tiempo y toda esta lucha que ellos pasaron. Y, y empieza a correr la voz precisamente de Ujú. lo que había ocurrido con Moisés y con el pueblo de Sí. Israel. Entonces, nos encontramos también ahí en ese capítulo que llega Jetro, Sí. que es el suegro de Moisés, con la esposa de Moisés, con los hijos. Hay como ese espacio, esa reunión familiar,
luego de todo este suceso sobre el cual hemos hablado desde antes. Y pues es llamativo que cuando ocurre esta reunión familiar, la conversación se centra en lo que Dios hizo. Y mira que es interesante porque dice el versículo 1 del capítulo 18, Jetro, el suegro de Moisés, se acercó, el sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y el pueblo de Israel, y oyó particularmente lo que se había hecho en Egipto. Yo imagino que Jetro se fue a ver a Moisés y bueno, cuénteme cómo fue, ¿no? Claro, claro, porque había corrido la voz sobre este tema, sobre esta gran victoria. Era algo que pues, no podían ocultar. Todos los pueblos alrededor conocían lo que había pasado. Y es bien interesante, pues uno piensa que hace rato no se veían, entonces de pronto Moisés hubiera podido centrar la atención en él, ¿no? Y en su Como, esposa y sus hijos, porque dice que anteriormente él había enviado a su esposa y sus hijos ujú, a la casa del suegro para que los hospedara y ellos estuvieran bien allá. sí, Pero ahora se encuentran, o sea, ocurre esta reunión familiar y, y pues de pronto no se sientan a hablar como lo que está ocurriendo en sus vidas o hablar de la economía o hablar del país o sí. hablar de, sino que el centro de la conversación son esas maravillas o esa obra Dios ha hecho a favor de Israel, a favor del pueblo, a favor de Moisés, a favor de cada uno de ellos, porque pues es una gran eh, Victoria la que victoria tenemos. la que han obtenido, exacto. Y es bueno entender que a pesar de que no se veían y a pesar de que de pronto uno diría se va a encontrar, van a tomar un chocolate, van a hablar, él se interesa por hablarle de lo que verdaderamente es importante, lo que lo ha Sí, traído hasta ahí, ¿no? Yo me imagino que es natural que Jetro le haya dicho, pero bueno, ¿cómo utilizaste la vara? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue lo claro, el otro? centro no era ¿Quién Moisés, ¿no? habló? ¿Fuiste tú o fuiste yo? ¿O fue Aarón? ¿Quién fue? Y lo bonito de esto es que Moisés entiende que el personaje principal de todo esto que le ha ocurrido, porque él habla de sus dos hijos en ese capítulo, uno que habla de cómo yo fui extranjero, cómo fui como deportado, y Sí, el Dios que le ayudó en su camino, ¿no? sí, Entonces como que los nombres de sus hijos se relacionaban con su vida, pero en su vida el significado primario, o lo que había transformado, o lo que había hecho que el nombre de Moisés fuera conocido, porque no sí, podemos negar que el nombre de Moisés también era conocido, no solo el claro. nombre de Dios. Y Moisés quiere centrar, y dice el versículo 7, entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarle el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés y Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. Mira que es importante lo que se habla, ¿no? Y se está, Porque la conversación se centra o la conversación se desarrolla en torno a eso que Dios hizo, o sea, en torno a Dios mismo, a la obra de Dios en medio de ellos. es interesante que el texto pareciera que nos quisiera hacer ver con los ojos de Moisés y hablar y oír, ¿cierto? Y el centro de todo lo que quiere decir aquí el hombre es, ustedes conocieron mi pasado, ustedes conocieron que yo salí de Egipto deportado, por decirlo así, ¿cierto? Sí, Expulsado, tuve que volver después de que Dios me hace volver, me encuentro con un faraón que es totalmente terco, agresivo, y pues yo era simplemente un hombre con un hermano Aarón y con una varita, ¿no? Como que no claro. podía hacer nada, pero como Dios, y sabes que a veces la gente se entera de las cosas malas de nosotros. Y hay veces pasan cosas buenas y, ay, sí me está yendo bien en la empresa, ah, no, bien mi familia. Y la gente viene a preguntar, oiga, pero ¿qué fue lo que ocurrió en ti? Sí, y pensaba también un poco que muchas veces pensamos que ese espacio para hablar de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas es la iglesia y lo Ajá, dejamos solo ahí. Y no, o sea, creo que es en todo momento. No, no es pensar, ah, no, entonces voy a ser un fanático. Es porque yo reconozco que todos aquellos logros, todo lo que ocurre en mi vida, todo eso, pues se lo debo a Dios. me ¿Sí? acordaba yo algo en una de esas consejerías que atiendo. Hace unos años atendí una niña con su mamá, una niña como de 6 años. Y esta niña hablaba y hablaba y hablaba y no se callaba y no se callaba. Entonces como que a toda hora ya hablé y hablé y no me dejaba, ¿no? Como con su mamá poder sacar adelante la consejería, ¿no? Entonces yo le dije, le pregunté, ¿tú por qué hablas tanto? Y ella me dijo, porque tengo muchas cosas que contar. Entonces, tal vez eso es lo que hace que Moisés, bueno, el abrazo, el beso, bueno, tráigale un tinto a Jetro, tráigale a mi mujer, a mis hijos, la chocolatina que le tenía guardada, pero él entiende que es una oportunidad porque ellos vienen como con, ¿qué pasó?
¿Qué fue claro, lo que ocurrió? ¿Cómo fue? Y él tiene que centrarlos a que ha sido Dios, dice el Señor, el que ha hecho al faraón y los egipcios esto. Vuelvo y recalco en la importancia de que muchos conocen nuestra historia triste, nuestra historia de dificultad, porque a veces hasta en Facebook colocan no, triste, desmotivado, hasta en WhatsApp, ¿no? Como cómo se encuentran las emociones. Y a sí, veces el las estado. desnudamos y a veces la gente se preocupa, pero cuando ve el cambio, ve las cosas positivas, qué bueno que lo que tú dices, ¿no? Yo puedo contar las cosas buenas sin ser un religioso, poderle decir a la gente, mira, pues estoy en paz, eso puede ser algo, ¿no? Hay veces las Claro, soluciones no ha sido así automática, pero hay algo que está ocurriendo, ¿no? Mira, le creímos con mi esposo, estamos frente a una empresa, mi hijo, no sé cuántas circunstancias, pero lo importante aquí es lo que hace Moisés de centrar y correr esa noticia, que ha sido Dios el que ha actuado. Y eso es claro, bien interesante porque genera en Jetro y en su familia, yo creo que esa expectativa de quién es ese Dios, qué es lo que está, claro, yo quiero conocerlo. claro. Deja como Y una mira, puerta abierta, ¿no? claro, y es tan importante que ocurre esto que tú dices, ¿no? Genera en ellos esa expectativa y muchas veces nosotros queremos ver esa reacción en las personas que nos rodean. O Y, sea, quisiéramos también que aquellas personas que amamos, que nos rodean, pudieran tener esa oportunidad de creer también, de poderse levantar en situaciones difíciles, de poder decir, sé que aunque pueda pasar por dificultades, cuento con la ayuda de Dios, pero muchas veces nos quedamos con eso guardado. Entonces esa oportunidad para aquellos que tenemos a nuestro alrededor se ve y, limitada. y mira que muchos de nosotros pensamos, uno lo que escucha para correr esa buena noticia de lo que es Dios, tengo que saber esto, tengo que hacer lo que tú decías, ¿no? En un templo, en un culto, en una iglesia, con la Biblia en mano. No, mira que él lo que está hablando es de la cotidianidad y comienza a Y hablar en y medio de su familia, expresa en ¿no? medio de su familia como En esa un entorno manera familiar, tan sencilla, tan claro. espontánea, tan natural, que lo importante es que cuando yo hablo de esa manera, de lo que Él ha hecho, Dios es el que comienza a tocar los corazones. Entonces tendríamos que quitarnos ese prejuicio y entender que si algo Dios ha hecho en mí, es necesario que yo corra la voz, que yo le Así cuente es. a alguien de una manera sencilla, práctica, desde la vivencia. ¿Por qué? Porque en medio de tantas noticias malas, tiene que haber noticias buenas. Entonces es importante lo que hablo acerca de Dios, pero también es importante ese lugar que yo le doy a Dios. Porque a mí me Ujú, llamaba mucho la atención que había pasado un tiempo en el que no se había visto con sus familiares, ujú, pero él se encuentra con ellos y Dios es el centro de ese momento, de esa conversación. ¿Sí? sí. Él toma ese lugar importante, ese lugar prioritario entre ellos, hablar de todo aquello que Dios había hecho en Y sus mira que vidas. Jethro llega a preguntarle por lo que él había escuchado, ¿no? Lo de Egipto, lo grande, los milagros. Pero mira que en el versículo dice también, 7 y 8, en la parte del 8 dice, también le habló de todas las privaciones que había sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor lo había librado a su pueblo de las dificultades. Me interesa esto, ¿sabes por qué? Porque Moisés entiende que Dios no fue el Dios solo del momento grande que todo el mundo conoce, sino que es un Dios que está en su diario caminar. Sí. Y en ese diario caminar hay dificultades, porque lo resalta. También le habló de todas las privaciones que había sufrido y a lo largo del camino y cómo el Señor lo había librado. Es bien interesante esto porque hay veces creemos también que lo que tengo que hablar de Dios es que no, yo tengo que estar perfecto, Así que todo todo tiene que sale estar bien, bien, todo, no hay sí, no problemas. hay, no, todo es un color de rosa, ¿no? Sí, Pero bonito aquí que de pronto le contó, mire, no, llegamos a unas aguas, ahí eran mara porque eran amargas, teníamos una sed terrible, claro, pasó lo maravilloso, lo grande, después teníamos hambre, después tantas cosas que pudo contarle de esas privaciones, de esas dificultades, pero cómo Dios había caminado con Moisés y con el pueblo y les había ayudado a superar esas dificultades. así es. Entonces, esto me parece fascinante porque no solo le cuenta primero lo que él sabe o lo que él quiere escuchar, sino le cuenta, dice, mira, yo también quiero contarte no solo ese Dios asombroso que está en los días que mucho aparecen los milagros, sino ese que está en mi Sí, diario caminar en los días más difíciles. claro que sí. Y también me llama mucho la atención cuando nos encontramos ya en el versículo 10, Ujú. ¿Qué es el porque resultado? es el resultado, exacto. O sea, vemos que se reúnen y en esta conversación donde Dios toma el primer lugar,
pero me llama mucho la atención lo que ocurre con Jetro. Ujú. Y es que enseguida dice que Jetro enseguida dice así: alabado sea el Señor, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé, o sea, hay esa convicción, ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Y luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. El resultado, Hay ¿no? un resultado y una respuesta, que es lo que hablábamos un poquito también hace unos minutos, de cuando compartimos o eso que esperamos cuando yo le digo a alguien, ven, vamos a la iglesia o de alguna manera se ha generado alguna amistad y pues sabe que soy cristiano, que soy creyente y esperamos que algo ocurra también en esas vidas de las personas que nos rodean, que amamos, de nuestros familiares y estamos orando y estamos esperando que ellos también puedan conocer esta gran verdad. Mira que Pero mira que hay una manera de llegar a eso. y es una manera práctica y sencilla. Y yo Claro. pensaba en esta conclusión que tú estás leyendo. ¿Cuál era el interés de Jetro? El interés de Jetro En era principio, conocer, claro. conocer qué pasó, cómo fue, no, el chisme que nos gusta a nosotros, cómo fue. Pero esta conclusión o el resultado me muestra un poquitico el objetivo de Moisés. Sí, Porque el objetivo de Moisés se ve al resultado. Por eso sí. es que Moisés deja de como en él y no habla de él, de todo lo que hizo, de qué tan grande soy yo, sino centra en el Señor. Porque el objetivo es de que ese Dios que Moisés había conocido en lo asombroso, pero también las dificultades, y Sí, el que que le está en había todo ayudado, tiempo. que caminaba con él, lo conociera Jetro. Sí, Y ahí es donde se da. Mira que él no impone, no hace, no obliga, sino desde la cotidianidad, desde lo sencillo, corre la voz, cuenta, sí, mira cuenta que es lo que ocurrió, lo que Dios la hizo vivencia de y Moisés, cómo, ¿no? oiga, estoy pasando esta, estoy pasando. Es más adelante ellos tienen un problema porque Jetro tiene que aconsejarle porque Moisés está cansado, porque ahora está atendiendo mucha gente ahí, no sabe qué hacer y Jetro se vuelve una ayuda, pero Sí, por eso mismo, porque ahora Jetro se incluye en los propósitos de Dios, no de una manera obligada, sino de una manera sencilla. Y aquí es donde vamos un poquitico a esa conclusión de este mensaje de hoy, y es que la buena noticia tiene que correrse. claro, en la medida en que dejamos correr la voz, en la medida en que nosotros también le contamos a otros, en la medida en que en nuestra vida diaria nosotros le damos ese primer lugar a Dios y no es algo que se queda solo en palabras, sino que se hace evidente frente a aquellos que nos rodean, entonces yo estoy segura por medio de la palabra, de lo que estoy viendo que ocurre aquí, y porque creo que todo es verdad, que podemos ver ese mismo resultado en aquellos que están alrededor nuestro. Podemos verlos también a ellos reconociendo a Dios por causa de lo que nosotros podemos compartirle, de lo que nosotros evidenciamos en nuestras vidas. ¿Quién era para Moisés Dios? Yo diría que todo, Sí, porque era el que había cambiado su historia, el que había mostrado su gran poder a través de él y en su vida, el que lo había acompañado en el desierto, el que lo había hecho salir agua de la roca, el que en las dificultades más terribles lo invocó y él le respondió. Y eso era lo que él quería, que todo el mundo supiera de ese Dios con el cual él caminaba. Porque la idea de esto no es que sea solo para ti, sino que otro mundo o la otra gente que necesita también lo sepa. Y aquí está la reflexión de pronto entre nosotros, ¿no? sí, ¿Qué hago yo con mi tiempo? El tiempo se va, el tiempo es corto. Y hay veces tenemos gente a nuestro alrededor que anda triste, que anda en problemas como nosotros, ¿no? Dijo aquí Moisés, no, no tenía agua, se me cortó el agua, no tenía que tomar. Hay otros que tampoco tienen que tomar, a veces no tenía que comer, hay veces sentía frío, a veces sentía las dificultades y cómo otras personas podrían estar en la misma situación. Y terrible porque puede ser nuestra propia familia o las personas sí, que queremos, los amigos, los vecinos. Y solo necesitamos es hablar, así es. hablar, contar. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, y los haré testigos. Y testigo no es aquel que inventa, aunque hay testigos falsos, ¿no? Sino el verdadero Sí, testigo es aquel que cuenta. ¿Qué claro, fue lo que cuenta de lo que ha ocurrió? vivido. Ya eso es lo único que hay que hacer Sí, para traer esperanza, para traer aliento. Y tal vez tú estás escuchando este mensaje y hoy te sientes confrontado y dices, yo como que a veces en mis reuniones, en mis amistades hablamos, perdóname la expresión, tanta basura, tanta cosa, tanto cuento y nunca de cosas trascendentales.
Claro. Entonces, Y yo lo veo como una oportunidad. De hecho, había escrito algo. Hay oportunidad para que las personas que amamos se acerquen y adoren a Dios. Por lo tanto, nuestra boca y nuestra vida no debe dejar de contar lo maravilloso que Dios es. Creo que es una oportunidad. Cada vez que nos reunimos con amigos, cada vez que nos reunimos en nuestra familia, en todo momento, en todo lugar donde estemos, hay una oportunidad. y lo otro es que el pensamiento de Moisés y nosotros, nuestra aplicación. Bueno, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo y todo esto, no? Estoy contando, pero la otra también es de pronto el Jetro, ¿no? El que ha escuchado y que de pronto está, oye, yo quiero saber más, yo quiero conocer más. Pero lo interesante aquí es de Jetro es que se acercó a Moisés. Sí, Dijo, bueno, yo no puedo acercarme a él porque no lo conozco, no sé cómo, aunque Dios se puede acercar uno, pero él se acercó a aquel que había su suspiración, aquel hombre de Dios, aquel familiar que tenía. Y pronto tú estás viendo este video y dices, oiga, sí, yo también tengo problemas, yo también me siento desubicado, hay veces estoy en desiertos, hay veces siento que no tengo los recursos, que las necesidades básicas no sé cómo suplirlas, otros dependen de mí. Y qué bueno que esta persona que le dio compartir o que tú conoces, que conoce a Dios y de pronto tú dices, necesito acercarme para escuchar. Y desde la sencillez de escuchar y ese corazón abierto, créeme que ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, ese Dios que estuvo en la vida de Moisés, que está en la vida nuestra y que está en la vida de tus amigos o de quien te hizo llegar este mensaje, es ese Dios práctico, sencillo, que te amó. Dice, de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo unigénito, así es. para que tú creas. Dice la Biblia, Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Tal vez tienes ese concepto de que, ay, me va a condenarme. No, la buena noticia es que Él está allí para ti Así y es. que Él también quiere que tú camines con Él y que tú también le veas en medio de todas las circunstancias que estás viviendo. Amén. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que se ha conectado. Gracias, Dios. Gracias por aquellos que en otro momento lo verán. Así es, Estamos amén, Jesús. contando, Señor, corriendo la voz por medio de este medio que tú nos has permitido el día de hoy. Oh, sí, Pero yo ruego, Señor, que este correr la voz esté acompañado de tu presencia, de tu espíritu. Y aquel que está en casa, aquel que lo está viendo en un celular, en un televisor, no sé en qué medio, en un computador, en este momento tu Espíritu Santo le hable a su corazón y le diga también la importante que Él es para ti, Señor. Y cómo tú quieres también acompañarle, cómo tú quieres ayudarle, cómo tú quieres ir en medio de esas dificultades y levantarle, Señor. Yo creo, Señor, que así como lo has hecho con nosotros, como lo has hecho con miles a lo largo de la vida, lo puedes hacer con él o con ella. Yo te pido que coloques ese querer, ese deseo en el corazón de cada uno. Y aquellos que se lanzan a compartir, a hablarle a su familia, a sus amigos, tú los acompañes, los respaldes. Y esta buena noticia corra y nada la detenga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, pues esperamos entonces que le den compartir para que otras personas también puedan conocer acerca de esta buena noticia y pues nos dejen también sus comentarios, ¿no? Son Claro. importantes para nosotros poder conocer lo que Dios les habla hoy. Hoy es súper sencillo, pero súper importante, súper vital. Las cosas a veces vitales no son, ay, sino sencillas. Cuéntale a otro lo que Dios ha hecho para que Él también pueda adorarle. Y si tú no le conoces, acércate a alguien que te pueda hablar de Dios, que tú sepas que Dios está con Él. Así que están las puertas abiertas de nuestra iglesia, del lugar donde nos congregamos. Somos como una familia, imperfecta, pero familia. Y ahí estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. ¿En dónde? ¿Cómo es que la dirección? Carrera 67A, número 9568. Eso es en el barrio Los Andes, eso es al ladito de Cafán Floresta. Si necesitas alguna información, ahí en la página de Facebook nos puedes encontrar, dejar un mensaje y claro que sí, estaremos para acompañarte y tendremos que contarte cómo en los días difíciles Él ha sido bueno con nosotros. Así es. Así que nos vemos. El domingo entonces. Domingo 10 de la mañana. Chao. Chao.